De pies, hermanos, y gracias a los hermanos que nos ayudó. Es un poco diferente sin la pianista, yo sé, pero a veces tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Y gracias a los hermanos que nos guiaron esta mañana. Quiero que abren sus Biblias en Gálatas capítulo 3 y hoy vamos a estudiar acerca de la insensatez de los Gálatas. 3 de 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra al Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy vamos a hablar, como dije, de la insensatez de los Gálatas. Y podemos también aprender mucho, porque a veces nosotros también, todos hemos sido insensatos alguna vez en nuestras vidas, en nuestra relación con el Señor. Algunos más que otros, pero todos hemos sido culpables. Y como creyentes en Cristo, a menudo asumimos que el Espíritu Santo nos guardará de todo mal y de todo engaño. Nosotros pensamos, bueno, yo tengo el Espíritu Santo y yo sé que el diablo no me puede engañar. Y yo sé que estaré bien. Hermanos, tales creencias están totalmente alejadas de la verdad. En otra palabra, no porque tú tienes o yo tenemos el Espíritu Santo, somos exentos de ser insensatos. Y que nunca olvidemos que Él es nuestro maestro y guía. Él es el que nos enseña. Él es el que nos guía. Es verdad. Pero nosotros decidimos si obedeceremos o no. ¿Okay? Si nosotros no somos robots. Y por no ser robots, Dios nos, en cierto punto, nos da libre albedrío. Tú puedes obedecer, tú puedes desobedecer. Entonces, es muy importante entendemos eso. Y también que nunca olvidemos que eso es muy importante, que al desobedecer la verdad presentada a nosotros por el Espíritu, ¿okay? Y su palabra, porque el Espíritu Santo nunca va en contra de este libro, nunca, de la Biblia. Y cuando el Espíritu Santo nos está enseñando, Él vuelve siempre a la palabra para reforzar lo que nos está enseñando. Por supuesto, Él es el autor de la palabra de Dios, fue inspirada por Él. Los seres humanos fueron utilizados por Él, eran instrumentos. La palabra era de Él. La Biblia es inspirada por Dios, por su Espíritu. Hombres santos de Dios fueron guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que entender que nunca debemos olvidar eso. Okay, que cuando desobedecer a la verdad, más que encontramos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que traemos siempre reproche al nombre del Señor. Traemos reproche a nuestro Señor y vivimos vidas, vamos a decir, que es ofensiva a Él. Entonces tenemos que entender que traemos reproche sobre nuestro Señor, que dio su vida por nosotros en la cruz, y a la vez estamos viviendo unas vidas ofensivas al Señor. Trae repercusiones, trae consecuencias. Eso no cambia el hecho que, en tantas palabras, tú no tienes que hacer caso al Espíritu Santo, pero tienes que recoger las consecuencias de la desobediencia.
Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque muchas veces nosotros pensamos, yo tengo el Espíritu Santo, nada que el diablo me puede hacer. Es mentira. No. El Espíritu Santo no nos va a consentir. Él nos guía, Él nos enseña. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a obedecer o no. Ahora, de eso se trata aquí. Y por eso los Gálatas fueron llamados idiotas. Es lo que decir insensatos aquí. Oh, Gálatas idiotas. Hay otra versión, no lo usa la palabra porque es muy ofensiva por los mexicanos, pero es una palabra correcta. Y simplemente le voy a decir que si le diría aquí, ¿por qué el pastor usó esa palabra? Porque hay versiones hispanas que tienen esa palabra. Y simplemente le digo que la Biblia es muy directa. Y cuando tú eres y yo desobedientes, y cuando queremos vivir en la carne, somos muy idiotas, insensatos, necios. Entonces, esto es lo que Pablo está usando aquí. Y tanto que usted ve versículo 3. ¿Tan necios sois? Él no está, como dice, usando palabras suaves aquí. La verdad, la palabra es más suave en el español. Pero cuando él escribió ahí, no los escribió en español, usó palabras muy directas. Y que serían muy ofensivas para muchos hoy. Pero el apóstol Pablo no le importó. Él quería que ellos entendieran la seriedad de lo que estaban haciendo. Entonces vamos a ver aquí, primer punto, yo puse, lo que se encuentra aquí en la Biblia. Oh, Gálatas insensatos. ¿Por qué? ¿Por qué eran insensatos? No estamos hablando de inconversos, hermanos. Estamos hablando de creyentes. Estos eran personas que sí tenían el Espíritu Santo. Primero, ¿por qué? Porque ellos se dejaron encantar, como que alguien con brujería les puso un encanto sobre ellos, los hechizó, los encantó. Y él dice aquí, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Lo primero entonces ellos se dejaron encantar. Y la verdad, hay una palabra en inglés, alguna versión dice bewitched you. ¿Quién ejerció brujería sobre vosotros? Lo que está diciendo aquí. Entonces ahora sí, de veras era nada más que Pablo estaba usando unas palabras, podemos decir, fuertes para llevar un punto que entendiera lo que él quería enseñarles. Entonces vemos aquí se dejaron encantar. Ahora, ¿por qué? Y eso es muy importante. Se desviaron de la verdad. Y usted ve aquí versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora, y eso es muy importante porque ellos recibieron el evangelio del apóstol Pablo. Él era el padre de la fe de ellos. Los amaba, los quería mucho. Y entonces vemos aquí que cuando él les presentó el evangelio, el Espíritu Santo obró de una manera increíble. Porque si usted mira aquí las palabras, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hablando como un póster público que pegaban como hasta hoy, pero aquí entonces no había pegamento, pegaban con un clavo las noticias. Y hoy en día se pega pósteres explicando va a haber un evento, o tal vez se perdió un perro, o como ahora esa gente que desaparecieron en Israel y te ponen fotos de sus familiares. Y es lo que está dando a entender aquí. Cristo Jesús fue presentado delante de sus ojos. El Espíritu Santo obró de una manera, porque Él no está en Jerusalén. Ellos eran de Galacia. No estaba en Jerusalén. Cristo no fue crucificado en Galacia. Mas el Espíritu Santo obró de tal manera que ellos podían ver
casi como que retratos de Cristo crucificado en la cruz. Fue obra del Espíritu Santo. Entonces él dice aquí en versículo 1, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. ¿Pero cómo? Crucificado. Ahora eso es muy importante. Hermanos, la cruz y la resurrección de Cristo es el eje del evangelio. Sin la cruz no hay evangelio. Cristo murió y pagó en la cruz por nuestros pecados. Eso es muy importante. Entonces Pablo aquí está enfocando no nada más en que Cristo fue presentado delante de vosotros, pero léelo bien, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado, claramente ante sus ojos, como crucificado. Él enfocó en la cruz. Porque ¿qué pasó en la cruz? Ahí es donde el Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados. Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y fueron clavados en la cruz. Y cuando Él resucitó de los muertos, Él no resucitó con los pecados. Los pecados quedaron en el madero, en la cruz. Y Él resucitó y nos dio vida nueva, perfecta. Entonces, se desviaron de la verdad. Y vemos aquí entonces, se pusieron más énfasis en los sentimientos que en la doctrina. Y por eso se desviaron. Cuando tú comienzas a poner tu fe, vivir tu vida sobre lo que tú sientes, en vez de lo que tú sabes, lo que enseña el Señor, te vas a desviar. Porque tu corazón te va a engañar. Y eso pasó aquí. Entonces el Evangelio de Cristo les fue presentado tan claramente. Es como si ellos estuvieron allí en Gólgota y vieron a Cristo colgado en la cruz. Eso fue obra del Espíritu Santo. Y vemos entonces ahora, ellos eran insensatos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo caso, si usted recuerda el capítulo 2 y 1, de los judaizantes, que decían que ellos tenían que obedecer las leyes de Moisés. ¿Y dónde se desviaron? En tantas palabras, déme hacerlo en una cápsula para que todos podamos entender bien. Ellos dejaron la fe en un Cristo resucitado, crucificado y resucitado, y pusieron su fe en la religiosidad. Eso es lo que era. Comenzaron a confiar en su religiosidad. Comenzaron a cumplir con eso, circuncidaban a los hombres y dejaban de comer ciertos alimentos. Y ya si el día de reposo era el sábado. Y comenzaron a ser judíos en vez de seguir a Cristo. Y ni eran judíos los gálatas, pero se convirtieron en judaísmo, en el judaísmo. Se hicieron judíos. Porque estos hombres vinieron y les engañó. No quiero repetir capítulo 1 y 2, pero de eso se trató. Recuerdo primero 2 capítulos, Pablo está defendiendo su ministerio. Capítulo 3 y 4, él va a enseñar la relación entre la ley y el evangelio. Y capítulos 5 y 6 son prácticos. ¿Cómo debemos de andar en el Espíritu? El Espíritu Santo en ellos. Versículos 2 y 3. Miren lo que dice aquí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si ellos recibieron el Espíritu, eso no estaba en cuestión. Pero ¿cómo recibieron el Espíritu? Pablo está preguntando. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué quiere decir todo eso? Primero, hermanos, no se trataba de si habían recibido el Espíritu Santo o no. Lo habían recibido. Eran cristianos. Eran hijos de Dios. Tenían el Espíritu Santo. Esa carta no es dirigida a cristianos falsos. Es dirigida a cristianos que estaban
viviendo y creyendo doctrinas falsas. Entonces, lo habían recibido, pero en lugar de progresar en su andar en el Espíritu, ellos lo abandonaron, lo echaron a un lado y comenzaron a seguir reglas y leyes. Entonces, vemos aquí que ellos, primero, no se ganaron el Espíritu Santo, no se gana el Espíritu Santo. Tú no puedes hacer buenas obras y cuando eres bueno suficiente, ahora el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Eso no era la manera que recibieron a Cristo. Y usted puede ver aquí en versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta era muy obvia. Nadie puede obrar para recibir las salvaciones por obras. Y si no tienes el Espíritu de Dios, tú no eres salvo. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? ¿Cómo recibieron el Espíritu? Pues ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Uno es salvo por la fe. Uno no es salvo por las obras. Es algo muy básico. Cada cristiano debe saber eso. Tú no puedes ganar el Espíritu Santo. Tú no puedes llegar a un nivel, ok, ya llegaste a ese nivel, ahora viene el Espíritu Santo en tu vida. No es así. Entonces, él está diciendo aquí que no es posible ganarse el Espíritu Santo mediante buenas obras o religión. Si hay algunos que creen que tiene que ser bautizado primero, hay otros que dicen, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y otros, por eso hay religiones que bautizan bebitos. Los bautizan. ¿Por qué? Porque si por algo ellos mueren antes de crecer, pues ya son salvos. El bautismo no salva a nadie. No salva. Y nada más los católicos, hermanos. Hay presbiterianos también, hay luteranos, hay otros. Entonces, nosotros no bautizamos bebitos porque no creemos en eso. Creemos que debe ser una decisión razonable hecha por una persona que sabe lo que está haciendo. Pues yo no bautizo menos de 9 años. Y no porque tener 9 es automático que le voy a bautizar. Pues habrá que esperar hasta 18 años. Depende de la persona. Pero el hecho es, Cristo tenía 30 años cuando fue bautizado. Entonces es muy importante entender. Entonces que no se trata de ganar el Espíritu Santo por medio de, voy a la iglesia, voy a dar dinero, voy a hacer unos, ya sabe, 10 Padres Nuestros y no va a servir. El Espíritu Santo no se gana. ¿Por qué? Porque no es un regalo, Él fue dado a los que han oído con fe. Entonces es muy importante entender, el Espíritu Santo que tú tienes en ti es el mismo que yo tengo. No es que hay un espíritu para ti, uno para mí, es un solo espíritu, es el mismo, es el que nos une. Hermanos, si usted se pone a pensar, la sangre de Cristo y el Espíritu de Cristo es los que nos une. Todos tenemos diferentes linajes, venimos de diferentes familias, diferentes sangre en nuestras venas, pero es la sangre de Cristo que nos une. Es el Espíritu Santo que nos une. La sangre de Cristo nos limpia y el Espíritu de Cristo nos une. Entonces, veamos aquí que Él fue dado a los que han oído con fe. Y es por fe que somos salvos. Ahí está en Romanos, ahí está en Efesios, ahí está Gálatas. Y también Habacuc habla de eso. Hebreos habla de eso. El justo por la fe se salvará. No somos salvos por obras. ¿Y qué es una manifestación de la salvación? Cuando tú recibes el Espíritu Santo. Eso es la manifestación de tu salvación. Algunos dicen, hay que hablar en lenguas. ¿Dónde dice eso en la Biblia que hay que hablar en lenguas? No es cuestión de hablar en lenguas, no es cuestión de una manifestación extáctica. No, simplemente es que cuando tú recibes el Señor, tú lo recibes obviamente no físicamente,
pero espiritualmente. El Espíritu Santo viene y hace su morada en ti y ahora tú te conviertes en templo de Dios, casa de Dios. Lo vemos entonces, no se puede ganar el Espíritu Santo. No se puede. Hay que pedir. Hay que pedir primero, la salvación, ¿verdad? Y eso viene por medio de confesión. Yo tengo que confesar que soy pecador. He quebrantado las leyes de Dios. No hay ninguna ley de los 10 mandamientos que usted no ha quebrantado ni yo. Somos tan malos que la Biblia dice en Romanos 3 que somos inútiles, buenos para nada. No hay nadie que hace lo bueno, a la una se hicieron inútiles. Entonces tú vas a tu Dios con ese espíritu. Señor, soy un inútil, bueno para nada, pero yo pido por tu misericordia. Y eso es. Tú no puedes ganar el Espíritu Santo. No es algo que como tú ganas tu sueldo, trabajas tus 20, 30, 40 horas, fin de la semana quieres su cheque. Está bien, bien merecido, bien. Usted lo ganó, es tuyo. Pero el Espíritu Santo no es así. Entonces vemos también que es una completa tontería acabar por la carne lo que se comenzó por el Espíritu. Y Pablo dice eso. Si usted mira aquí en el versículo 3, tan necios sois, hubiera puesto tan tontos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, que tú comenzaste tu jornada con Cristo por el Espíritu. Y ahora tú quieres contentarle con tus obras, contentarle con unas reglas. Hay que hacer eso, hay que hacer lo otro. Mira, hermanos, por ejemplo, hay iglesias que enseñan. El único día para adorar a Dios bíblicamente es el sábado. Son llamados sabatistas, adventistas del séptimo día. Y que si tú estás adorando los domingos es pecado y Dios no está aceptando tu adoración. Bueno, es una obra. Está enfocando en días. Y la Biblia dice, no ponga énfasis en días. Porque aquí en la cultura cristiana en que vivimos en el occidente, en Europa, Norte y Suramérica y también Australia, los domingos es un día de descanso. No van a la iglesia muchos, pero así comenzó. Pero cuando mi hijo era pastor en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes allá unidos, allí los 2 días, fin de semana, es viernes y sábado. Y viernes en esos días es como un domingo aquí. Entonces, si quieres tener una iglesia, y mi hijo ahí por 5 años lo hizo, tuvieron culto los viernes. Ni sábado ni los domingos, porque el domingo es como lunes allí. Entonces, para que la gente pueda asistir, el día en que nadie trabaja eran los viernes. Los viernes era como un domingo. Y todavía esa iglesia ahí está y tiene sus cultos los viernes. Pero cuando tú comienzas con tu religiosidad, no, tiene que ser el sábado o tiene que ser el domingo. Por favor, Dios quiere ser adorado 7 días a la semana, no le hace. Nosotros cogimos el domingo porque la cultura europea y después en las Américas, pues adaptó al calendario cristiano. Y Cristo resucitó el domingo y iban a la iglesia los domingos. Entonces cerraban los negocios los domingos. Y así era. Ahora es algo cultural más que de corazón, de convicción. Pero así es. Hay más gente ahora mirando fútbol que asistiendo a las iglesias. El deporte está llegando a ser un gran Dios. Entonces, pero el hecho es, otra vez, esa es la religiosidad. De vosotros que dicen, y después hablaremos de, pero ciertas comidas no pueden comer. Hay cristianos todavía que viven así. Entonces nosotros vemos, porque hay cristianos mesiánicos, que son judíos, que se entregaron a Cristo y siguen todavía con sus reglas judías. A mí no me gusta eso, pero como dice cada loco con su tema, ¿verdad? Pero el hecho es, yo digo eso.
Si yo, siendo un judío, me entregué a Cristo, ¿por qué quiero volver en el pasado? Yo quiero seguir a Cristo y ya dejar esas cosas del pasado. Entonces veamos aquí entonces que es una completa tontería. Si usted mira aquí en capítulo 2 de Colosenses, y mire versículos 6 al 8. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibí a Cristo? Por fe, no por obras. Bueno, entonces, dice, andad en Él. ¿Okay? De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Arraigados, como un árbol que tiene sus raíces bien arraigados. Y sobreedificados, como un edificio que está siendo sobreedificado sobre un fundamento. ¿En qué? En Él, en Cristo. Cristo, no la religión. El día que ustedes y yo llegamos a ser más bautistas que cristianos, estamos pecando. ¿Okay? Yo digo eso. Y hay bautistas así, yo sé. Pero ellos ni darán cuenta al Señor. Y tarde que temprano, cuando somos más de una religión, puede ser bautista, metodista, pentecostal, lo que sea, las generaciones que siguen, no siguen a Cristo. Se van desviando, porque no es lo mismo. Pero cuando tú sigues a Cristo con todo tu corazón, y tú pones al Señor en tu vida primero, no tu religión, tus hijos te seguirán más. Por eso hay muchos bautistas que ahora están en el mundo. Hay muchos metodistas, están en el mundo, muchos pentecostales, sus hijos, mi papá, mi mamá, pues y eso, el otro, ya no van a la iglesia. Porque pusieron su religión, su religiosidad antes que Cristo. Entonces vemos aquí entonces que es una tontería. Y versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados y fortalecidos en la fe. Aquí está hablando de la fe, la creencia, nuestra postura, las cosas que creemos, nuestra doctrina. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora mire, un gran cuidado aquí. Yo me amoré ese versículo, no hombre hermano, desde que yo creo que acepté a Cristo con 18, ya con 20 años ese versículo era parte de mi vida. Esos versículos que estoy diciendo ahora. Pero mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora mire, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Para que vea. Entonces, así como comenzamos, debemos de seguir, andar en Él, arraigados y sobreedificados sobre Él, sobre Cristo. So, regresamos a Gálatas 3. Ellos se desviaron. Ya no estaban arraigados y sobreedificados sobre Cristo, sino sobre Moisés. Sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento y las ceremonias también. So, veamos entonces, en una completa tontería. Dice, ¿cómo que ustedes comenzaron en el Espíritu, ahora van a terminar en la carne? Cumpliendo con obras. Y por supuesto, le voy a decir, yo no estoy apoyando de ninguna manera. Yo no tomo. Pero no porque la Biblia dice que no tomas. No es pecado tomar en sí mismo. Pero puede ser pecado. ¿Por qué? Si tú eres un cristiano en Italia o España, donde está la hermana Berenice, ahí los cristianos toman su vino. Y te dicen, no puede, ¿cómo que no? Si Cristo tomó vino, van a decir. Pero ¿por qué no tomamos aquí? Es muy sencillo. Porque si tú tomas vino o cerveza aquí como cristiano, lo primero que dirán los del mundo, mire tú que eres cristiano, ya está haciendo un tropiezo. No vale la pena dar lugar al diablo por una cerveza. No vale la pena. Por eso no tomo. Pero tiene que entender, si tú enseñas, es pecado tomar cerveza, y el cristiano, tú ya estás cayendo en lo mismo que los de Gálatas. Es religiosidad. Cristo nunca ha dicho que no toma licor. Hasta Timoteo fue dicho en la palabra, toma un poco de vino. Ya no bebas agua, sino un poco de vino por tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Le digo eso para que entiendan.
que nosotros por muchos años hemos sido enseñados, oh, es pecado eso. ¿Por qué es pecado? A mí me han atacado. Ustedes han oído ya, ¿por qué tenía mesa de billar de mi casa? Porque me gusta jugar billar. Y porque mis hijos jugaban con la tarjeta de barajas. Oh, eso es pecado. ¿Dónde? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué viene con tonterías que tienen nada que ver con el evangelio? Dando a entender a la gente, ok, si yo no tomo, si yo no juego billar, y si yo no juego las barajas, y si yo no hago esto, el otro, no fumo, oh, yo iré al cielo. Es la señal que estamos dando a la gente, sin darnos cuenta. Y tenemos que enfocar en Cristo. Ahora, como le dije, yo no tomo porque yo sé que el Señor no quiere que yo tome. Y la Biblia dice, si tú no tienes paz en lo que haces, estás pecando. Okay, entonces, vemos aquí la religiosidad. Hay iglesias donde si una mujer corta su pelo, está pecando. Va a la iglesia con un pantalón, ¡qué pecadora! Entonces, son cosas así. Tenemos que evitar. Hermana, venga como usted quiere, nada más que no venga con bikini a la iglesia. Yo digo, venga con pantalones, venga con vestidos, no venga con minifaldas, de manera decente. Es bíblico. Si quieres saber la verdad, cuando la Biblia fue escrita, los hombres usaban faldas, o no faldas, pero túnicas o vestidos. Entonces, tenemos que nosotros cuidar y no caer en religiosidad. Eso es lo que pasa, es lo que comienza a diluir el mensaje del evangelio. Cuando enfocamos más en esas cosas, más que en el Cristo que murió por nosotros en la cruz. Yo sé que no es popular lo que estoy diciendo, pero la Biblia es la Biblia, hermanos. Y vemos entonces aquí también que la obra del Espíritu Santo en ellos. Y usted mira aquí en versículos 4 y 5. Recuerda, ellos recibieron el Espíritu. Y él les preguntó, ¿cómo recibieron? ¿Por fe o por obras de la ley? Y ellos tenían el Espíritu Santo. Ahora usted mira aquí entonces en Gálatas 3, en versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Otra palabra. Cuando uno recibe a Cristo, uno se convierte en el enemigo del diablo. Cuando uno recibe a Cristo, hermano, estamos en un mundo que más y más odian al Señor. Okay. Y ustedes tienen que entender, antes, cuando recogíamos para las ofrendas, para los misioneros, oramos por ellos, ahora es peligroso, hermanos. No es como antes. Está muy difícil, aún en ciertos lugares en este país. En este país. Tú vas a Dearborn, Michigan, que antes era un país de puro anglosajones, ahora es puro musulmanes. En la ciudad, todos los oficiales, todos son musulmanes. Es la ciudad más musulmán en Estados Unidos. Ve y trata de hablar de Cristo abiertamente en Dearborn, Michigan, y ve lo que pasa. Hay lugares en Minnesota, con muchos de África que son musulmanes, de Somalia. En Minneapolis, en St. Paul, hay barrios puros y son capaces que te matan si tú hablas de Cristo. Así ha cambiado las cosas. No hay que vivir una fantasía. Ya no es tan seguro como antes, ni en este país. Estamos aquí en Laredo, Texas, estamos bien, pero créemelo, está quedando más peligroso. Imagine usted los misioneros en otras partes. Por eso yo no aguanto, no puedo imaginar que hay hermanos tan indiferentes y tacaños pensando que esos hombres dando sus vidas y yo mirando mis dólares aquí. En serio, hermanos. Yo no quiero sonar tan enojado, no estoy enojado, pero es una pasión que yo tengo. Yo veo, las almas necesitan de Cristo y ya no es tan fácil hablar de Cristo como antes. Está quedando más difícil y más peligroso. Y nosotros tenemos que entender, es el mundo en que nosotros vivimos ahora. Es un mundo muy violento. Está quedando como en los tiempos de Noé. La Biblia, Cristo dijo que iba a ser así. Y como Sodoma y Gomorra, también eran violentos. No anda creyendo que esos gays, son todos muy lindos. No, son muy violentos también. Cuando tú hablas del Señor. Y estos hombres que se creen mujeres, tú tratas de confrontarles con el evangelio a ver que son capaces de matarte algunos. Entonces,
Por eso nosotros no tenemos tiempo para estar jugando juegos infantiles. Estamos aquí, somos soldados del Señor. Estamos aquí para llevar el evangelio que cueste lo que cueste. Y no toda la violencia está en México con los carteles. Hay mucha violencia aquí, hermanos, créemelo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en ellos, además de ser dada al Espíritu Santo, está muy involucrado en la vida. Él está muy involucrado en la vida del verdadero cristiano. El Espíritu Santo, hermanos, está involucrado en tu vida desde antes de que tú naciste de nuevo. Desde la regeneración hasta la glorificación. Yo espero que saben que regeneración quiere decir el nuevo nacimiento. Entonces, ¿en qué manera? Primero, y ustedes pueden ver después, Él convence al pecador de su pecado y le revela a Cristo. Ahí está en Juan 16, de 7 al 11. Y vemos, Él convence de pecado. Es Él que ¿quién usted cree que nos pudo hacerles ver Jesucristo como delante de sus ojos crucificado? Fue el Espíritu Santo. ¿Cómo es que tú y yo recibimos a Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Pero antes de nacer de nuevo, Él fue que nos puso el interés, esta hambre, esta sed, y después nos hizo ver nuestros pecados y nos arrepentimos y pedimos perdón y buscamos al Señor pidiéndole: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Fue el Espíritu Santo que obró en nosotros. Y vemos también que cuando el pecador cree en Cristo, Él nace del Espíritu. Que dijo Cristo a Nicodemo: tenemos que nacer del Espíritu. Y Él es como el viento, no sabe de dónde viene y dónde va. Pero el Espíritu Santo, cuando Él apareció en tu vida y te hizo ver, y tú recibiste a Cristo, que tú naciste de nuevo. ¿Y naciste cómo? Pues no físicamente, obviamente, pero por dentro, en tu espíritu. Todos que somos cristianos nacimos por el Espíritu. Nacimos, de acuerdo, fue el Espíritu también Santo. Cristo fue concebido en María por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu nos hace nacer de nuevo. Léelo ahí cuando Él habló con Nicodemo en capítulo 3 de Juan. Y después, por el Espíritu, hablando de los Gálatas, todos fueron bautizados en el cuerpo de Cristo. Mira conmigo 1 de Corintios en capítulo 12. Y ahí dice, versículo 13. Porque por un solo espíritu, si no hay espíritus, Él es uno. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No le hace ¿y cuál es tu etnicidad? Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Que aquí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Somos todos parte del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, ellos nacieron del Espíritu. Ellos fueron bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Y también el Espíritu los selló. Usted mira aquí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, después de Gálatas es Efesios. ¿Y qué dice Efesios 1? Y dice versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, así como los Gálatas, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué está diciendo Él? Fuimos sellados. Y cuando Dios nos sella, nadie va a quitar ese sello. Fuimos sellados. Más adelante en 4:30 dice, fuimos sellados hasta el día de la redención. ¿Qué quiere decir eso? El día de la redención. Bueno, eso tiene que ver con el día de tu glorificación. Pero también el Espíritu Santo les guiaba. Y si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, tú ni eres de Cristo.
Mira Romanos capítulo 8, en versículo 14. 8:14 dice así el apóstol Pablo a los romanos, pero también para nosotros y para los gálatas. 8:14 dice, porque todos, ¿qué quiere decir todos? 100%. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dime, tú que conoces a Cristo, ¿cuándo no has sido guiado por el Espíritu? Todos los días nos está guiando, ¿verdad o no? Tú sabes, es difícil explicar uno que no tiene a Cristo. Es como explicar a un ciego que es un color. Él nunca ha visto. ¿Cómo explica color azul, color verde, color amarillo? No se puede. Y no se puede explicar la obra del Espíritu en alguien que nunca ha recibido el Espíritu Santo. Pero tú sí. Ustedes que conocen a Cristo son guiados por Él. Y nunca nos guía mal y nunca nos guía en contra de su palabra. Pues ellos también fueron guiados los Gálatas, pero no le hicieron caso. Y también el Espíritu Santo, y eso también es parte de la resurrección, la santificación, nos está guiando como vivir vidas que alaba y agrada a Dios. Pero bueno, el Espíritu también les resucitará en gloria. Usted mira capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Lo que dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, tú tienes el Espíritu del Padre también, dice, mora en vosotros, porque Él mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ahora mire, presta mucha atención aquí, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por medio de qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, tú sabes que Él está en ti, tú sabes que Él te guía, tú sabes que te selló, tú sabes que te está enseñando. Y un día, ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, te va a glorificar en gloria. Cuando tu cuerpo mortal ya esté muerto y tendrás un cuerpo glorificado. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu que ahorita vive en nosotros, Dios va a obrar. Entonces es muy importante entender eso. Y no hay que buscarlo, pero en Efesios dice que el Espíritu son las arras de nuestra herencia. Prueba que si cada vez que tú sabes que el Espíritu está en ti es como un down payment, un enganche. Ese es un enganche. Un día tú vas a ser glorificado por completo. Tu salvación será otorgada completamente porque ahora tu cuerpo también será glorificado. Esa es la obra. Entonces ellos recibieron todo eso. Por eso era necedad de parte de ellos. Eran idiotadas lo que estaban haciendo. Y cuando tú y yo vivimos así, estamos haciendo lo mismo. Y nunca hay de veras bendición en nuestras vidas. Nuestros hijos no siguen al Señor. Nuestras familias es un infierno, es una fachada nada más. Vinimos a la iglesia, llega a la casa y pelean como pitbulls. ¿Por qué? Porque Cristo de veras no es el centro de las vidas. El Espíritu Santo está guiando, pero no le hacemos caso. Y echamos culpa al diablo. No. Someteos pues a Dios, dice, sométense a Él. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si el diablo se metió contigo, porque tú no te sometiste al Señor. No hay otra. Dice, ¿por qué el pastor no predica algo más amable? Porque a veces la verdad no siempre es agradable y amable. Pero es mejor, ¿sabe qué? La verdad muy amargada que un veneno dulce. Entonces, ¿qué es la distinción entre las obras de la ley y el oír con fe? Porque en todos lugares él dice eso. En versículo 12 él dice, dice, esto solo quiero saber de vosotros. Ahora mire, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Después en 5 él dice lo mismo. Aquel pues que os suministra el Espíritu, que es el Padre, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez. Vemos aquí las maravillas. ¿Qué maravillas? Bueno, hermanos,
Vamos, muchos dicen, el Señor, el primer milagro que Él hizo, Él convirtió el agua en vino. Y es verdad. Pero Él hace también el revés. O sea, los que toman mucho vino y cerveza, licores. Y Dios convirtió el vino en una vida feliz. Dios convirtió el vino en una familia exitosa. Dios convirtió el vino y la cerveza en ropa y cosas necesarias para mis hijos. Dios convirtió el vino y el licor en un hombre ocioso, en un trabajador. Y ven ustedes que las maravillas, mira sus vidas. ¿Cuántos de ustedes ahorita hubieran sido unos borrachos? Vidas desgastadas, echadas a perder, familias, quién sabe. Pero fue por la intervención de Dios y el Espíritu Santo, tu vida ha cambiado. Y tú no estás ahí como estos hombres o que están inyectando o quién sabe, o con la cocaína o con los toques de la marihuana. De una cosa voy a decir, no somos como ellos, no porque somos mejores que ellos, pero es por la gracia de Dios y su Espíritu en nosotros. O tal vez seríamos peores que ellos porque Dios vino a salvar a lo más vil del mundo. Entonces, que la distinción entre las obras de la ley y el oír con fe. Bueno, la ley dice, haz esto, haz que hacer esto, haz esto. Y si no, tú no cumples, maldito eres. Ok, la ley dice, haz esto. El Evangelio dice, Cristo lo ha hecho todo. Cristo hizo todo para mí. Hay nada que yo puedo hacer por ganar mi salvación o ganar el Espíritu Santo, que van juntos, porque cuando uno es salvo, uno recibe el Espíritu Santo. La ley exige logros humanos y a veces grandes logros. Deja de hacer eso, deja de hacer lo otro, tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro. El Evangelio exige fe en lo que Cristo ha logrado. Entonces tú vas a confiar en tus logros o en los logros de Cristo. Entonces, yo prefiero no confiar en mí, pero confiar en Él. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, es muy posible que un cristiano actúe tontamente, aunque el Espíritu Santo habite en él. Cuidado. La Biblia dice claramente, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y aun el que piensa que está firme, tiene el Espíritu Santo. Y nosotros pensamos, si el Espíritu Santo está conmigo, nada me va a pasar. Tú no eres un robot. Él te guía, Él te enseña, pero es tu decisión si vas a obedecer o no. ¿Ok? El Espíritu Santo no es un premio, sino un don de Dios para los que le creen. Y ahí en capítulo 11, ¿sabe qué me gustaría mucho en capítulo 11 de Lucas? Mira conmigo lo que dice. Lucas 11. Mira lo que dice. Y eso es muy bonito. En Lucas 11, versículo 9, dice así. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ahora mire, él explica más acerca de eso. Porque dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si se le pide un huevo, le dará un escorpión. Ahora mire, si vosotros siendo malos, Cristo dice, somos malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si tú no tienes el Espíritu Santo, pídeselo al Padre. Si tú lo pides con todo tu corazón, con sinceridad y también con contrición por haber sido tan rebelde contra él todos esos años, Él te lo dará. El Espíritu Santo entrará en tu vida
y tú serás un hijo de Dios. Pero es un don. Tú no puedes ganar el Espíritu Santo con buenas obras y reformar tu vida. Y también el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, salvó nuestras almas, nos santifica y glorificará nuestros cuerpos mortales. Yo vi a Cristo por el Espíritu Santo. Vi mi necesidad por el Espíritu Santo. Yo nací de nuevo por el Espíritu Santo. Él me está enseñando, santificando cada día más y más. Y un día Él me glorificará. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Es bonito. La salvación fue instantánea, pero la santificación es toda la vida. Y veamos también que cualquier cosa que tratemos de añadir a la obra completa de Cristo, hay que dejar de hacer eso. No, más sigue al Señor, lee la Biblia, busque tu Cristo con todo. Él te va a guiar lo que es correcto y no en tu vida. No andas siguiendo una lista de esto, lista del otro. Sigue a tu Cristo. Cualquier cosa que tratemos de añadir a la obra completa de Cristo, no solo es absurdo, sino también ofensivo para Dios. Cuando uno viene con tonterías, estamos dando a entender entonces que lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente para mí. Yo tengo que ayudarle, darle la mano. Tú no puedes darle la mano. Tú tienes que aceptar lo que Él ha hecho por ti. Él dio su vida por ti, dejó su trono en gloria por ti. Él sufrió y ¿sabe qué, hermanos? Él creció con esa cosa de que todos pensaron que Él, dispensa la palabra, pero un bastardo. Que ella tuvo un hijo antes de casarse y Él por ser muy bueno se casó con ella, pero todos, Él nació de fornicación. Por eso dijeron a su cara, nosotros no nacimos de fornicación. Él sufrió también esas humillaciones antes de que el primer clavo entró en su mano por ti. Su madre sufrió por eso también. Y Él dice, yo di mi todo para ti. ¿Qué más puedes agregar? ¿Qué más puedes añadir? Tus obras no van a servir. Ven a mí con tu fe. Tu fe te salvará y nada más. ¿Entiendes? Entonces, por eso ellos eran idiotas, necios, insensatos. Comenzaron con el Espíritu Santo, comenzaron y ahora estaban regresando a vivir con obras religiosas que no podían servir para nada. Y eso, por eso Pablo dijo, ¿cómo es que ustedes comenzaron tan bien y terminan así? Lo podemos aprender de todo eso. Ahora voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Y si quieren pasar, le voy a orar por ustedes. Si quieren pasar también, va a haber si ustedes de veras quieren recibir a Cristo, quieren entregarse a Cristo, usted nunca ha recibido el Espíritu Santo, está aquí el hermano diácono, hermano Abraham, él va a orar con usted, te lleva a un lado a orar. Pero una cosa le voy a decir. Si tú no tienes el Espíritu Santo, ve a Él. Ve a la fuente de la vida eterna que es el Señor. Él te dará de su Espíritu. Y con su Espíritu, la salvación. Vamos a orar y después vamos a tener una invitación. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Y Padre, si alguien aquí desea recibirte, si alguien aquí, Señor, de veras, no ha recibido de tu Espíritu, este es el día en que tú, Señor, quieres entrar en su vida. Toque su corazón, humíllalo para que pueda pasar y entregar su vida a ti. Tal vez hay otros aquí, Señor, que han confiado en otras cosas y no tiene tu paz. Te conocen, tiene de tu Espíritu, pero de veras no ha vivido siguiendo y obedeciéndole en todo. Padre, tú tocas cada corazón aquí. Si es tu voluntad que pasen a orar, está en tus manos. Y si no, confiamos en ti, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús.